Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por apuntaros a este webinar, que me hace mucha ilusión eh, poder hablaros de este tema que a día de hoy está muy de moda y resulta muy interesante. Sobre todo lo que os quiero comentar hoy, que voy a hacer mucho hincapié, es saber cuál es la función de un decorador de interiores, a qué se dedica y qué es lo que hace, y que sepáis diferenciar entre decorador de interiores y arquitecto de interiores, ¿vale? Que son dos cosas distintas, aunque nos pueda parecer a veces que es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, la agenda que traigo para esta tarde, cosa que es lo que vamos a hablar en este webinar, es un poco qué es una reforma, ¿vale? Y la diferencia entre decoración y arquitectura de interiores, que aquí es donde está la base de esta gran diferencia, en qué consiste la figura de un decorador, su función y el papel que emprende, y luego cómo es el día de un decorador, que yo creo que me parece además muy divertido, porque esta profesión es muy artística y súper bonita. Y también os he traído una exposición de diferentes proyectos, casos reales, en los que hemos trabajado en el estudio a lo largo de nuestra trayectoria. Entonces, pues bueno, para que veáis en un antes y un después cómo se ve perfectamente cómo es el trabajo final de un decorador, ¿vale? Como os ha dicho Marta antes, cualquier duda que tengáis o si os apetece hacer algún comentario durante el webinar, pues yo encantada de responderos y de hacerlo compartido con vosotros. Bueno, hay una frase que me encanta de Elsie de Wolf que dice que no existe una casa tan mala que no pueda convertirse en algo que merezca la pena. Esto me siento muy identificada porque en el estudio muchas veces entran todo tipo de proyectos, ¿vale? Y esta frase me gusta mucho porque a veces hasta el peor de los escenarios en un proyecto, ya sea de decoración o de interiorismo, no hay proyecto malo y feo. Es decir, nuestro deber y nuestro servicio es llegar a ese punto en que el cliente lo vea lo más agradable posible, que es para lo que se dedica también esta profesión, ¿no? Entonces, bueno, me gusta siempre empezar con esta frase porque la veo muy, muy interesante con lo que vamos a hablar. Para el que no me conozca, bueno, mi nombre es Rocío Esquilas, como os ha dicho Marta. Yo soy arquitecta de interiores titulada en la Escuela de Interiores en IADE en Madrid, hace ya un montón de años. Y bueno, pues desde siempre he tenido mucha pasión por todo lo que es el sector del diseño, del arte, de la decoración. Desde bien pequeña he sido así como muy artística, y esto es lo que me ha llevado a el día que me tocó decidir qué quería estudiar, pues poder saber que mi pasión y lo que quería dedicarme era la arquitectura de interiores, ¿no? Como os pongo, es un mundo precioso, lleno de oportunidades, en el que hay que trabajar mucho, pero creo que es una profesión en la que aprendes día a día y con cada cliente aprendes cosas nuevas y como os digo, es muy pasional y si os gusta mucho todo lo que es este ámbito artístico, si estáis aquí es porque creo que estáis en camino de pegar un cambio o porque os gusta mucho lo que es este sector. Y luego, bueno, yo siempre digo que me encanta captar y llevar a la realidad mis diseños junto con las ideas del cliente y hacerles participar en el proyecto para que lo disfruten también. Muchas veces es lo que digo, depende el proyecto y el cliente que te toque, sobre todo cuando hay que hacer una reforma, el cliente se agobia un montón y nuestra parte como profesionales es hacerles siempre partícipes del proyecto, porque al final es un dinero que van a invertir tanto para decorar como para reformar su casa y nosotros tenemos esa obligación de transmitirles paz y tranquilidad y sobre todo que ellos vean que pueden opinar en su propia casa, ¿no? Dentro de que nos han llamado por un tema de que a lo mejor están estancados o no saben de espacio y demás, pero siempre me gusta como remar junto con el cliente para que puedan entender que no se tienen por qué asustar a la hora de decorar un espacio. Como os digo, cada proyecto es una nueva oportunidad para crear sensaciones, experiencias y cosas bonitas, ¿vale? Esta es una frase mía que la digo mucho porque es verdad. Y luego, decorador de interiores, vamos a pasar a la parte de lo que hace y las funciones que desempeñamos, ¿vale? Lo primero de todo, que es lo que os he querido transmitir, que también es por lo que os invito a que al final del webinar sepáis también a qué va a ir dedicado el máster de decoración y estilismo, ¿vale? Lo primero de todo, quiero que tengáis claro lo que es una reforma, que yo creo que todo el mundo sabe lo que es, ¿vale? Pero
pero es un proceso de cambio de un aspecto con fines de remodelación y adaptación a otros usos. Es decir, no solo reformar una casa es por una parte estética, sino que reformar un local o cualquier tipo de espacio lleva también implícitas una serie de cambios, ya bien sean por normativas, por cambios de uso, por una rehabilitación porque algo está dañado, ¿vale? Y luego las personas que suelen trabajar en la reforma suelen ser arquitectos, los contratistas, que son los que llevan su equipo de albañiles, fontaneros, electricistas, es decir, todo lo que conlleva esa modificación del espacio, un jefe de obra, que es el que se ocupa de dirigir todo ese equipo, y luego los interioristas, que son las personas que hacen las reformas para dejarlo luego como la parte bonita, ¿no? Por decirlo de una manera. Y en cambio el decorador, por norma general, no trabaja lo que es la reforma y necesita de dicho equipo citado anteriormente para poder llevar a cabo su trabajo. Es decir, el decorador trabaja en los espacios finales recién reformados o en obra nueva. Creo que con estos dos puntos, ¿vale? Se diferencia muy bien lo que es interiorista y decorador, ¿vale? Interiorista, arquitecto de interiores, ¿vale? Es aquel que puede llevar a cabo una reforma, ¿vale? Y poder dirigir a un equipo de personas y llevar una parte técnica y una parte un poco más logísticamente complicada, por decirlo de una manera, ¿vale? Mientras que un decorador no le hace falta hacerse la carrera de arquitecto de interiores, pues por un tema de que, oye, a mí me gusta decorar, pero no tengo ganas ni tiempo y no me apetece estudiar una carrera. Y un decorador sí que puede decorar, ¿vale? Es decir, poner las cosas bonitas, una obra nueva, si me compro un piso, puedo echar un cable sin tener que hacer nada de reforma. Todo lo que conlleve parte técnica de reforma o de demolición o lo que todos esos trabajos que lleven a cabo, hay que hablar siempre con un jefe de obra, con un contratista o con un arquitecto de interiores, ¿vale? Yo creo que ha quedado un poquito clara la diferencia. Luego, aquí os traigo también un poco la definición de lo que es interiorismo y lo que es decoración, ¿vale? El interiorismo es el arte de acondicionar y decorar los espacios interiores de la arquitectura, lo que hemos hablado. Acondicionar, igual a reforma, ¿vale? Mientras que la decoración es el arte que estudia la combinación de elementos ornamentales y la acomodación del espacio interior, es decir, elementos ornamentales, lo que es la parte más artística, más decoración, y acomodación del espacio interior, es decir, pensar qué muebles voy a poner, una buena distribución para que pueda ser práctico, ¿vale? Sin llegar a la parte de acondicionar, que es la parte de reforma. En el interiorismo se trabaja la adaptación de los espacios según las necesidades concretas y planificación de los mismos para que sean prácticos y funcionales. Es decir, a mí muchas veces que me llaman clientes que no me llaman para decorar, me llaman para hacer una reforma y que ese proyecto sea práctico y funcional, pues porque no les sirve ese espacio o porque se han dado cuenta que el espacio es pequeño o porque lo tienen todo lleno de trastos y hay una circulación y una distribución de tabiquería que no les apaña. Entonces, el trabajo del interiorista no es solo la parte de estilo, de dejarlo bonito, sino hay una parte más técnica en cuanto a distribución de tabiquería y de funcionalidad. Y luego un decorador aconseja cómo embellecer esos lugares, ¿vale? El arquitecto de interiores ayuda en todo lo relacionado de reformas y rehabilitaciones, como ya hemos comentado, y el decorador se encarga de amueblar los espacios interiores con muebles y accesorios creando un ambiente estético, ¿vale? No sé si hasta aquí creo que la diferencia ha quedado clara. Si tenéis alguna duda me podéis preguntar. Vamos a seguir hablando un poquito para seguir definiendo estas diferencias y poder dejarlo lo más claro posible. Vale, pues ahora nos vamos a ir a lo que son las funciones y tareas de un decorador. Pues nada, las funciones y tareas. Lo primero que tenemos que saber es el tipo de trabajo que se va a llevar a cabo, ¿vale? Y al cliente al que los queremos dirigir. ¿Por qué os digo esto? Porque un decorador puede trabajar dos tipos de proyectos. Un proyecto residencial, que pueden ser viviendas unifamiliares, apartamentos, pisos vacacionales, pisos de alquiler para estudiantes, por ejemplo, gente que tenga a lo mejor algún piso de inversión, que le apetezca ponerlo mono sin querer reformar y para poder alquilarlo como renta, ¿vale? Y también tenemos los proyectos comerciales, ¿vale? Que son restauración, oficinas, todo el tema de hostelería,
clínicas, peluquerías, bueno, lo que es la parte de vivienda y lo que es la parte comercial. Eh, ¿Por qué digo que es importante a qué nos queramos dirigir? Cuando hacemos vivienda es mucho más sencillo poder trabajar en un espacio para decorar que un proyecto comercial, porque al final en un proyecto comercial, aunque puedes ir de la mano de un interiorista y de un contratista y de un arquitecto, pero hay unas partes ya más técnicas que hablaremos más adelante, pues todo el tema de licencias, tienes que tener cuidado con qué materiales vas a elegir en cuanto a tapicería, en cuanto a acabados para los suelos y demás, por un tema de, ya os digo, de normativa, que dependiendo la zona, la comunidad o la ciudad, va variando indistintivamente. Y luego, pues bueno, porque al final en un proyecto comercial hay mucha gente opinando, no solo el cliente, sino que tienes por encima un equipo de personas responsables para que luego todo eso quede bien atado. Y en un proyecto residencial, al final te llama un cliente para decorar una casa de obra nueva o una reforma que se acaban de terminar, y al final tú eres la parte final, que es la parte bonita, que ya se han estado peleando con el contratista, han acabado hartos de la reforma, de los remates, entonces, bueno, eh, después de que acaban como agotados, llega la parte bonita, que es la parte del decorador, ¿no? Entonces, por eso digo siempre que hay que saber muy bien diferenciar qué parte de decorador o qué decorador nos apetece ser, ¿no? Ambas son completamente válidas, pero bueno, os lo explico para que sepáis que luego el mundo de la decoración no es solo elegir una mesa y unas sillas para un comedor, ¿vale? O sea, que es mucho más amplio, ¿vale? El mundo de la decoración, o sea, el decorador es una profesión, ¿vale? Luego también lo que os comentaba, el decorador partirá siempre desde un lienzo en blanco y trabajará el espacio a través de un briefing de necesidades realizado junto al cliente para conocer y entender su demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos llama un cliente, para poder saber cuáles son las necesidades o por qué nos llama, para ofrecerle el mejor de los servicios, siempre va a haber que hacer un briefing de necesidades con él, es decir, ir a visitar la casa, sentarnos con él, que nos cuente qué es lo que le falla, qué es lo que necesita, cuál es el fin que él quiere conseguir, cuál es su estilo decorativo o cuáles son sus gustos, para nosotros luego, con toda esa información de necesidades, poder hacerle el proyecto de su sueño, ¿vale? Por decirlo de una manera. Poder acercarnos a la realidad lo máximo posible. Y luego, yo siempre digo que tanto la funcionalidad, la practicidad y la estética deben combinarse entre sí para sacar el mayor rendimiento a un espacio. De nada me sirve elegir una tela preciosa para retapizar una butaca o un sofá, o elegir unos cuadros que son de una galería o que me los he encontrado en el rastro porque me han parecido que dan el toque final, si no he hecho primero una buena distribución del espacio, si no he elegido bien el tamaño de una mesa, si no he elegido bien qué lámpara va a iluminar esa zona de estar, ¿vale? Es decir, no solo nos tenemos que ir a las cosas bonitas, sino también tenemos que tener mucho en cuenta la funcionabilidad y la practicidad, es decir, elegir cosas que según las necesidades de los clientes, pues si tienen hijos, si no, si pasan mucho tiempo en casa, si son cuidadosos, tenemos que saber luego que elegir qué piezas o qué acabados les podemos ofrecer para que luego no te llamen de, oye, que esta tela es muy bonita, pero me he sentado el día 2 en el sofá, mi hijo se ha tomado un vaso de leche y se ha manchado y la tela no es lavable o me han cogido la tela. Entonces, por eso os digo que esas tres cosas tenemos que tener mucho cuidado para que luego entre sí encajen muy bien y lo tengamos en cuenta a la hora de decorar un espacio. Y luego digo que esto es verdad, que se necesita un talento artístico, por lo que es importante estar al día de tendencias y saber diferenciar los estilos decorativos para poder orientarse en cada proyecto. Es decir, eh, esta profesión no es de codos, ¿vale? O sea, como digo, no es sacarte una carrera de derecho, no es sacarte una carrera de medicina, no es sacarte una carrera técnica, es decir, es mucho también por intuición y por gusto. Si tú tienes muy buen gusto, tienes una buena base comercial, una buena labia para poder comunicarte con el cliente, luego te va a ser mucho más fácil poder vender tus ideas y poder dar ese valor extra, que es lo que os pongo al final, porque es un servicio que no está al alcance de todos los bolsillos. O sea, hay una realidad, el decorador, tanto interiorista como decorador, pues te suele llamar gente de un nivel medio, tampoco de un nivel alto, pero un nivel medio. O sea,
al final están depositando un dinero ahorrado o están pidiendo un crédito para cambiar la decoración de su casa o para comprar muebles nuevos porque se mudan a otra y los que tienen no les sirven porque es más grande o más pequeño el espacio. Entonces, hay una parte que es el talento artístico que yo lo llamo, que os tiene que salir y os tiene que aflorar ese gusto por lo exquisito, por las cosas bonitas, eh, por saber eso, todo el tema de tendencias y demás, que hay que estar muy al día para luego poder proyectarlo en un servicio que demos a un cliente. Y luego aquí, bueno, os voy a contar un poquito pues cómo es el día a día del decorador, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda hasta ahora, si os ha quedado claro la diferencia entre arquitecto y decorador, ¿vale? Os voy a contar ahora pues un poco cómo haces desde que te llama un cliente todo el proceso hasta que llega a la parte final de un proyecto y el paso a paso para que entendáis un poco también la profesión y que sepáis que hay cosas que son súper divertidas, o sea, no es solo la parte técnica y demás, hay una parte previo de diseño de proyecto que es la parte inspiracional donde tienes que sacar esa vena artística que os he contado, ¿vale? Entonces, el día a día del decorador. Pues como os digo, es muy importante tener un lugar, ¿vale? Para empezar, donde poder reunirte con los clientes, con los proveedores y poder en un momento dado presentar los proyectos, ¿vale? Yo al principio, sobre todo, cuando monté el estudio, no tenía un espacio fijo, yo tenía el estudio montado en casa y siempre iba a casa de los clientes, presentaba los proyectos allí en su casa, iba cargando con todos los catálogos, los muestrarios, el ordenador. Y al principio, sobre todo cuando estás solo, es un poco complicado logísticamente hablando porque al final pues te pegas unas palizas para preparar todo y llevar todas las muestras y demás. Entonces, si podéis y tenéis la suerte de poder, aunque sea alquilar una salita, aunque sea solo para la presentación del proyecto, o tenéis alguna zona en vuestra casa donde podáis recibir a gente para poder tener ahí los muestrarios a la hora de presentar el proyecto, pues sería lo ideal. El día a día de la oficina, con que tengáis un ordenador, un espacio de trabajo en casa o en alguna habitación, para poder hacer lo que es la gestión del día a día, no necesitáis más, ¿vale? Pero sí que es verdad que de cara al cliente queda mucho más profesional pues eso, cogeros un coworking o alquilar una sala o si tenéis en casa de vuestros padres algún espacio donde podáis llevar allí al cliente para hacerlo como más profesional, fenomenal. Para reunirte con los proveedores y el resto de oficios, pues sí que es verdad que podréis hacerlo perfectamente en casa, pero bueno, que tengáis siempre como una ubicación fija, pero que queda un poco mejor tener como la parte separada, ¿no? Luego, súper importante, la captación del cliente. ¿Cómo captas clientes cuando arrancas un negocio como este, ¿no? Pues a ver, esto funciona mucho el boca a boca. O sea, yo cuando empecé, pues lo típico, pues mi madre, ¿no? Pues mi hija montó un estudio, no sé qué, tal, no sé cuánto. Y es ir haciendo de poquitos a pocos, con que uno quede contento ya te va a recomendar y ya va a ir gente a su casa a verlo y, ay, ¿quién te ha hecho esto? Y qué bonita es esta butaca y qué bonito el proyecto de iluminación. Es decir, no hay mejor cliente que el que te recomienda y con el que has quedado satisfecho porque va a ser el que luego te va a hacer una postventa muy buena, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese cliente quede satisfecho y que ese boca a boca empiece a funcionar, ¿no? Pues cumplir en tiempos, trabajar bien y darte a conocer, ¿vale? ¿Cómo te das a conocer? Pues empezando, yo siempre digo que hay como una almendra que empieza desde el centro y te vas expandiendo hacia alrededor. Entonces, empezar por vuestra gente del cercana, vuestros familiares, vuestros amigos, vecinos, todo lo que se os ocurra que os podáis dar a conocer para que puedan confiar en ti. Porque no hay mejor persona que te conozca que un familiar o que un amigo, que sepa si eres serio, si eres trabajador, si puede confiar en ti. Es por donde se empieza. Y luego ya es lo que os digo, ese primo o ese amigo o ese tío o ese vecino que le has hecho un proyecto que ha quedado contento, él va a ser el primo que luego te va a recomendar y te van a empezar a llamar, ¿vale? Que es lo que os digo de ser recomendado.
Entonces, bueno, esto como buen emprendedor, como buen autónomo, si hay alguno en la sala, sabrá que al final las cosas al principio funcionan así, ¿vale? No os agobiéis, como os digo, al principio podéis tenerlo todo concentrado en casa, no tenéis que hacer un desembolso de inversión de iros a una mega oficina. Yo empecé en casa, o sea, os quiero decir, hasta que no te ves ya como con un poco de fuerzas y vas creciendo, no vas invirtiendo como en cualquier negocio. Entonces, por ese aspecto no os agobiéis y ir probando para que, ya os digo, esto de lo de prueba-error es lo que os va a ir enseñando también a mejorar con proyectos. Todo lo que os pueda salir al principio, no digáis que no, aunque no sepáis hacer algo, luego los equipos os van a ayudar, nadie nace sabiendo y yo un consejo que doy siempre es tener un buen equipo comunicativo porque son luego los que te van a sacar de todos los errores que cometas, de si dudas en algún momento alguna cosa un poquito más técnica que se te salte, ellos te van a ayudar. Entonces es importante también tener un buen equipo para que la gente vea que eres serio y lo que os cuento aquí de cumplir tiempos, trabajar y trabajar bien para daros a conocer y ser recomendados, ¿vale? Luego, otro punto muy importante, que sería el tercero, sería una búsqueda de proveedores. Es decir, vale, yo ya tengo el primer punto que era la base de oficina que la puedo tener en casa o en algún despachito o en alguna zona. La captación de clientes, vale, tengo un núcleo social o tengo un núcleo de conocidos a los que me puedo dar a conocer, ¿vale? ¿Qué es lo que nos falta ahora? Una búsqueda de proveedores y un buen equipo, que es lo que os pongo en el cuarto punto, porque si con eso no podemos ponernos a trabajar, es decir, dónde me pongo a buscar marcas, dónde me pongo a buscar muebles, dónde me pongo a buscar un carpintero que me pueda hacer algo a medida, dónde me pongo a buscar unas telas que me puedan servir para tapizar, elementos decorativos tipo alfombras, yo qué sé, todo tipo de elementos, ¿no? Pues eso, amigos, se hace a través de visitar ferias del sector, no os voy a engañar. Y esto en el máster de decoración y estilismo hacemos mucho hincapié y os vamos a contar cómo poder, vamos, las raíces de dónde podéis sacar todo este tipo de información para que podáis empezar a trabajar y tengáis una base aunque sean dos o tres proveedores al principio, con los que os podáis desenvolver y podéis ofrecer a los clientes tres estilos de mobiliario para que se puedan adaptar a sus gustos, ¿vale? Entonces, que lo sepáis que esto en el máster se va a hablar mucho, 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 porque es una base muy importante para ver de dónde podemos sacar las marcas, ¿no? Se va a hablar de diferentes marcas del sector, desde marcas de diseño exclusivas, desde marcas un poquito más comerciales y desde marcas online con las que yo a día de hoy trabajo, es decir, trabajo desde con un Guni Trentino hasta con un IKEA o un Zara Home. Es decir, también te tienes que adaptar un poco a las necesidades del cliente, al presupuesto muchas veces, y tienes que saber, o sea, la, lo bueno de esta profesión es que te sepas adaptar a cualquier tipo de, de situación que se te pueda plantear, ¿vale? Y cualquier tipo de cliente. Habrá algunos clientes que sean mejor económicamente, habrá otros que tengan un poquito menos de presupuesto, pero es lo que os digo, para empezar, cuanto más abarquéis, más vas a aprender y más boca a boca vais a tener. Entonces, que no os dé miedo a coger algo pequeño o algo grande porque tenéis que empezar a arrancar, ¿vale? Entonces, bueno, en el máster lo que os digo, vamos a hacer mucho hincapié en este tema porque nadie nace sabiendo y a mí me hubiera encantado cuando yo terminé la carrera que alguien me dijera, vale, ahora qué tengo que hacer, ¿no? No solo se va a hablar también de eso, se va a hablar también de una parte de salidas profesionales, es decir, cuando yo acabo el máster, ¿qué puedo hacer? Me lo puedo montar por mi cuenta, me puedo ir a estudios a trabajar, dentro de montármelo por mi cuenta, qué es lo que, cuántos abanicos puedo tener, ¿vale? Entonces, bueno, que me parece muy interesante, que ahora no vamos a entrar en detalle, pero que lo sepáis, que somos muy transparentes y os vamos a ayudar a que entendáis también la profesión para que sepáis que merece la pena, ¿no? Pero saber desde dónde arrancamos para poder ir poquito a poco creciendo, ¿vale? Entonces, pues lo que os digo, para todo el tema de marcas y eso, sobre todo visitar ferias del sector para cuanto más oferta tengamos, más vamos a poder ofrecer al cliente, ¿no? Y luego lo que os digo de tener un buen equipo de oficios que hagan el montaje de todo lo que diseñamos. Es decir, yo puedo tener una idea muy buena para decorar, pero si no tengo un buen empapelador que me haga el despiece o me empapele la pared como yo quiero
y luego no tengo una buena iluminación que me proyecte ese papel tan bonito, que me da igual el precio, eh, no va a salir a relucir ese proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que tener también un buen equipo de oficios que nos trabajen todas esas cosas, que sean delicados. Lo que os decía, la decoración es un sector que es delicado y no todo el mundo se puede permitir. Entonces, como es exquisito, nosotros tenemos que ser exquisitos trabajando, ¿vale? No os digo que os vayáis al tapicero más caro, que sea bueno trabajando y que tengas un equipo de comunicación con él bueno, que con el tiempo te conozca y sepa cómo quieres las cosas, cómo trabajas, cómo son los acabados que te gustan, que si tú alguna vez te equivocas, él sepa cómo resolverte el problema y te eche un cable, ¿vale? No por tener o vender una tela más cara vas a ser mejor decorador. No confundamos tampoco que por ganar más dinero vas a hacer mejor el proyecto. A mí me ha pasado muchas veces que he hecho proyectos de clientes que han tenido más o menos dinero y no por haber ganado más dinero me he sentido que he hecho un buen trabajo, ¿no? Porque esa es otra. También depende mucho del cliente y del feeling que tengas con él. Pero hay a veces que no trabajas a gusto cuando el cliente no entiende que él está yendo a ti para ofrecerle un servicio y que él tiene también que delegar un poquito en ti para ofrecerle ideas. Entonces hay muchas veces que acabas tan cansado de pelearte por intentar defender una idea o un detalle que dices, mira, carretera y manta, como digo yo, tiras para adelante y lo que quieres es terminar pues porque a lo mejor te entran otras cosas más interesantes y como ya te has comprometido con ese cliente, pues intentar terminar lo mejor posible y listo, ¿vale? Que por supuesto ganar dinero es muy importante, pero hay muchas veces que los proyectos pequeños son más fáciles y más como apetecibles porque el cliente lo aprecia más, ¿no? El trabajo que le estás ofreciendo. Bueno, aquí os he traído un poco la estructuración del servicio, que es todo lo que os he contado hasta ahora, ¿vale? Servicios, equipo y proveedores, ¿vale? Entonces, me parece interesante todo el tema de servicios, que es lo que os había hablando del proyecto comercial o proyecto de vivienda, para que entendáis todo el abanico de posibilidades que luego podemos ofrecer como decoradores. Esto igual en el máster también hablaremos más en detalle, pero os he querido traer como un cuadro así genérico que yo creo que es muy, muy práctico para que tengáis un vistazo rápido. Entonces, en servicios, ¿qué puede hacer un decorador o qué servicio puede dar en su día a día a sus clientes? Podemos desde un llave en mano, es decir, el cliente te llama y te dice, toma, aquí están las llaves de mi casa, no tengo tiempo, no tengo ganas, vivo fuera y me voy a mudar en 3 meses, te ocupas absolutamente de todo y yo solo hablo contigo. Decidir entre esto y esto y el tema de pagos y demás, que ese es el cliente ideal, ¿no? Porque al final deposita una confianza en ti con un cheque en blanco de ideas, de diseño y si ya es de presupuesto, imaginaros qué guay, ¿no? Pero sobre todo a la hora de diseñar, que te dejen trabajar es muy guay porque vas a poder ofrecerle cosas diferentes a los clientes y esa vena artística que os digo te va a ayudar a poder indagar, a poder ir un día a una tienda a ver cómo se hacen las cosas. Un día, yo siempre digo que también cuando abran el típico restaurante o bar de vuestra zona o de vuestra ciudad, vayáis, que veáis qué acabados han terminado, con qué terminaciones han hecho los muebles, que toquéis todo, porque al final es luego cuando tú sabes qué material vas a ofrecer al cliente, ¿vale? Entonces, bueno, el llave en mano es eso. Toma las llaves, tengo este espacio en blanco, no me quiero ocupar de nada porque no me apetece o me da pereza y deposito toda mi confianza en ti, ¿vale? Luego, muchas veces te pueden contratar para el diseño del proyecto. Puede ser tanto como trabajar por tu cuenta como decorador, puede ser que un interiorista te llame porque él solo quiere hacer la parte de reforma y quiere la mano de un decorador para poder decorar con él, pues por tema de tiempo o porque se dedica a un tema más de reforma y de rehabilitación y no tiene proveedores en el estudio porque él solo hace obras, o bien puedes trabajar también con un arquitecto, que él haga la obra y tú de la mano hagas lo que es la parte de decoración, ¿vale? Luego también tenemos el Home Personal Shopper, que esta parte a mí me encanta también, me parece súper divertida, pues que es como si te llevas a un personal shopper de compras para vestirte,
un plan Georgina, ¿vale? La de Cristiano Ronaldo, pues lo mismo para decorar, que yo en alguna ocasión, vamos, en varias ocasiones, ya no solo me han contratado para decorar, sino que es un servicio que puedes dar, que es una especie como entre llave en mano y decorador. Es decir, yo te hago el proyecto de decoración y te hago de home personal shopper, que es que te coloco hasta las toallas en el baño, el día que llegues conmigo vamos a elegir juntos las sábanas, la ropa de cama, hay gente que te pide que le acompañes a comprar lavavajillas. Esto sobre todo pasa clientes que vienen a vivir una temporada a una ciudad. Yo hablo de Madrid porque vivo en Madrid, pero puede ser en cualquier país o en cualquier ciudad. Y es un servicio que se da también muchas veces con las inmobiliarias, gente que viene, pues eso, para un proyecto de un año o para meses, que igual no tiene tiempo y te dicen, oye, consígueme un decorador y quiero que me compre hasta la vajilla porque no tengo tiempo y tengo este presupuesto y que me lo haga por esto. Y eso es un servicio que un decorador también puede dar, o sea, no es solo amueblar y elegir telas, o sea, es que es súper divertido porque puedes ir hasta comprar libros para decorar una estantería, puedes colocar en una vitrina que tengan a lo mejor que se traigan ellos de alguna mudanza, decirles cómo tienen que colocar los platos o cómo hacer la organización de una cocina, ¿vale? O sea, que está guay porque eso también lo hace un decorador. Es un interiorista, no lo hace. O sea, el interiorista ya con la reforma tiene bastante y acaba un poco hasta el moño también. Entonces, a mí es una parte que me encanta y es súper divertida. Y luego también el servicio de ejecución, que puede ser todo lo anterior que os he comentado o directamente que tú hagas un proyecto de diseño y luego aparte hagas como una dirección de obra, pero que no sea una obra, que sea una dirección de montaje de todo esto que os estoy contando. Hay muchas veces que los clientes te llaman para hacer un proyecto de decoración, tú les vendes las ideas y luego ellos lo ejecutan. Y hay otra gente que te dice, no, 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 yo quiero que me lo compres tú, que te encargues tú y que te encargues de subírmelo a la casa, de que me lo monten y de todo. Y ahí es donde tiramos de esas marcas, de esos proveedores de feria, con los que ya luego veremos las condiciones que tienen y demás, para poder ofrecer ese servicio al cliente, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, que tenemos lo de llave en mano, el diseño de proyecto, que sería solo a lo mejor la idea del proyecto, sin hacer la ejecución, o el diseño más la ejecución, un home personal shopper con ejecución, es decir, luego estas cuatro se pueden combinar entre sí o hacerse independientes, ¿vale? Luego, el tema del equipo, lo que os he contado, muy importante. Hay que tener un buen equipo, chicos. Yo llevo 10 años en el sector y me ha costado mucho hacerme con un equipo que me entienda, que sea sobre todo responsable y que cumpla con los tiempos. O sea, no puede ser que nadie te deje tirado en un proyecto, no puede ser que nadie sea comprometido, no puede ser que alguien trabaje chapucero y no puede ser, no puede ser. Y la parte de reforma, me da igual sea reforma o decoración, pecamos mucho de que hay gente que te deja tirada, hay gente que no cumple tiempos y eso para el boca a boca no va a nuestro favor. Entonces me parece súper importante, igual esto es prueba y error. Yo la primera obra que hice, me acuerdo además yo monté el estudio con 25 años. El reformista, no fue ni reformista, cogí una cuadrilla de albañiles, me dejó tirada, lo pasé fatal. Bueno, al final, a través de un amigo de mis padres que conocía un reformista, me pudo echar un cable. Entonces, bueno, por eso os digo que es muy importante que poquito a poco vayáis también teniendo vosotros un equipo con quien os guste trabajar, con quien no, que también liméis entre vosotros, porque yo muchas veces que un cliente trabaja, o sea, perdón, un proveedor o un oficio trabaja fenomenal, pero tienes que amoldarle a ti, ¿vale? Porque él trabaja con varios interioristas y cada interiorista o cada decorador en este caso trabaja de una manera, es decir, también tenéis que hacer equipo y amoldaros los unos con los otros. Luego, lo del tema de los proveedores, que es lo que os he contado, que depende, me da igual que sea de una feria o de una tienda online, que tengáis un buen servicio postventa, que si viene algo estropeado, viene algo roto, pueda haber una buena comunicación con ellos para que os resuelvan el problema y demás. Luego, no peor ni menos importante, que esta es la parte un poco más rollo, que es un asesor fiscal, es decir, si al final del máster o al final de cuando estudiéis esto, y os lo queréis poner por vuestra cuenta, es muy importante que sepáis qué es lo que hay que hacer. Es decir, esto también lo explicamos mucho en el máster y me parece súper importante porque tú cuando acabas la carrera o cualquier carrera, nadie te explica lo que es, nadie te explica qué es un IRPF, nadie te explica lo que es un IVA,
un precio de venta al público, cuánto se le puede meter a un margen de un producto, es decir, si este tapón de botella vale 30, hasta qué valor se lo puedo vender al cliente para ser competitivo y no quedarme ni muy corta ni ser demasiado cara y que luego se me pueda caer un proyecto. Y todo eso se resume al final en luego llevar tú una propia contabilidad y tener un buen asesor fiscal para que te ayude con todo el tema de luego las declaraciones y todo ese tema que de verdad es un rollo patatero, pero no deja de ser una parte súper importante, os diría que es el 50% de un negocio de decoración. O sea, al final estamos, lo que os he dicho antes, hay una parte artística, pero también hay una parte en la que estamos aquí para ganar dinero y para que luego todo esto nos cuadre. Y esto también haremos mucho hincapié en el máster. Hay una asignatura que creo que además que la llevo yo, que es o sea, lo que es la ejecución de un proyecto, y hay una asignatura que habla solo de esto, es decir, eh, que es una cuota de autónomos, es decir, absolutamente todo, ¿no? Y ya os digo que me parece súper importante tener también un buen asesor fiscal o alguien que te eche un cable con todo el tema contable, ¿vale? Y luego, por último, un consultor de iluminación que también forma parte de equipo, proveedor, oficio, pero sí que es verdad que podemos, es lo que os decía antes, podemos tener muy buenos proveedores, podemos tener muy buen equipo, pero la iluminación es una parte súper importante a la hora de decorar un espacio. Puedes tener una casa con una iluminación natural muy buena, pero cuando se hace de noche, depende de la orientación, a ver cómo iluminas luego el espacio. Entonces, el consultor de iluminación, que también en el máster va a haber una persona que haga una asignatura solo de iluminación de espacios interiores, sin tener que tocar la parte técnica, aunque os enseñara cosas básicas, para que sepáis unas nociones y que luego no lleguéis con un cliente y os suene de nuevas, aunque luego eso se cargue un electricista, pero vais a aprender también unas nociones básicas de iluminación, que me parece súper importante, aunque luego sea esta persona la que os haga los proyectos, pero no podéis hacer un proyecto de decoración sin un proyecto de iluminación, ¿vale? Eh, entonces, estos son como los 4 pilares de equipo que yo creo que tenéis que tener muy en cuenta. Y luego, por último, lo que es tema proveedores, que puede ser el sector textil, ¿vale? Revestimientos, es decir, cómo decoro las paredes, me da igual que sean papeles, murales, láminas, cuadros, telas, algún material que puede ser también tipo hormigón, que no nos conlleve hacer una reforma, ¿vale? O una rehabilitación, es decir, un porcelánico, una baldosa. Tú imagínate que en un salón queréis poner una baldosa de madera porque la madera se os va de precio, hacer algún revestimiento de madera y os apetece un porcelánico porque por 20 euros el metro cuadrado os cuadra por el presupuesto. Pues todo eso de revestimientos también lo vamos a hablar en el máster. Y luego también proveedores de mobiliario. Oye, ¿dónde compro las cosas? Que no sea IKEA, Zara Home, Cave Home y todas estas plataformas online que a día de hoy, gracias a Dios, nos da mucho servicio, pero es lo que os digo, tenemos que dar ese saltito de decoradores para poder ofrecer lo mejor al cliente, ¿vale? El mejor servicio y competencia de precios, ¿vale? Y luego, pues todo el tema de complementos. Pues desde una alfombra, donde si hago o no los almohadones a medida, donde los puedo comprar si no tengo presupuesto, si hay un proyecto de obra nueva que me encanta, pero las puertas no me gustan las manivelas, donde puedo encontrar un proveedor para cambiar las manivelas, tiradores de cocina, o sea, todo eso está también dentro del proveedor. Es lo que digo, es que el decorador no tapiza y no compra mesas, es que de verdad que el mundo es súper amplio y súper variado y la posibilidad luego de servicio que le podéis dar a un cliente es brutal, ¿vale? Entonces, bueno, esto es, o sea, el englobe de todo esto es para que sepáis lo que es el día a día de un decorador. O sea, que no es solo sentarte en la oficina y ponerte a diseñar, ¿vale? Que todas estas pautas son súper importantes y no es ninguna menos importante que la otra, ¿vale? Luego, a la hora de afrontar un proyecto, esta es la asignatura que yo voy a dar en el máster, ¿vale? Que igual no me voy a enrollar mucho porque esto entraremos más en detalle. Es como un poquito resumen de todo lo que os he contado, ¿vale? Es conocer el tipo de proyecto, si es residencial o comercial, licencia y materiales técnicos en el caso de que tengamos que hacer algo comercial, proveedores, tarifas y precios venta al público para poder ser competitivo y saber qué es lo que le tengo que ofrecer al cliente sin pasarme ni quedarme corto,
cómo hacer un presupuesto, importantísimo, o sea, cómo se hace un presupuesto. Eso a mí en la carrera no me lo enseñaron y hasta que no empecé a trabajar en algún estudio, sobre todo al principio, es ahí donde me enseñaron a hacer presupuestos. Entonces, por eso os digo que me parece súper importante todas estas cosas para poder llevar luego a cabo un proyecto de decoración. Luego también os explicaremos qué es hacer un contrato básico para que luego no tengáis problemas con los clientes de esto no me incluía, esto sí. Un seguro de responsabilidad civil, que esto lo hablaremos en la parte de asesoría fiscal, que me parece súper importante tener cubiertas las espaldas para que durmáis tranquilos y si hay algún problema luego lo tengáis todo en regla. Y lo que os contaba de un equipo comunicativo. Y luego pasos a seguir a la hora de hacer un proyecto desde que te llama un cliente, ¿no? Esto también lo hablaremos en el máster súper detallado. Ya os digo, esta asignatura la voy a dar yo además y voy a ser súper, súper, súper detallista contando todo para que sepáis cómo es realmente el día a día de todos los pasos que hay que seguir. Y aquí os he dejado un resumen pequeñito que es pues que lo primero que hay que hacer es visitar la vivienda y hacer una medición completa. Os vamos a enseñar a cómo se mide un espacio, ¿vale? Fotografías del espacio, detalles, instalaciones, es decir, todos los elementos, que si hay un pilar o una viga o algún elemento constructivo que haya por medio a la hora de decorar, que lo sepamos localizar para que luego lo incluyamos en ese proyecto, ¿vale? El briefing de necesidades del cliente, presupuesto de honorarios, que esto es súper importante, es decir, cuánto cuesta mi trabajo, cuánto puedo cobrar a un cliente por hacer un proyecto de decoración. Luego, la entrega de un proyecto, es decir, qué tengo que entregar a un cliente cuando hago un proyecto de decoración, ¿vale? Sin recordar que no somos interioristas. Entonces, dentro de esa documentación, si tengo que entregar planos, si entrego mejor mood boards de inspiración, si hago un panel de mobiliario con flechitas y un plano que me dé la propiedad, porque al ser de obra nueva me pueden dar los planos. Es decir, todo eso os lo vamos a enseñar y os lo vamos a contar para que podáis trabajar lo mejor posible sin que tengáis que utilizar a lo mejor un AutoCAD pues porque no os veis capaces o porque no queréis meteros en tanto lío, ¿vale? De todas formas, me parece una herramienta súper interesante para que vosotros avancéis y podáis luego ir creciendo, ¿vale? Y luego, pues el presupuesto de decoración, es decir, cómo se reestructura un presupuesto, si va por partidas, cómo ordenarlo y demás. Y luego, por último, os voy a traer unos casos reales del estudio. En este caso son proyectos de vivienda de obra nueva, es decir, en los que casi no hemos tenido que hacer reforma. Cuando me entra un proyecto de obra nueva, sobre todo lo que se suele cambiar es la iluminación, pero por eso ya tenéis a esa persona más técnica que os va a echar un cable, que él tiene su instalador y tiene su equipo, que luego las rozas que tenga que hacer en el techo, la modificación, os la van a hacer ellos y vosotros lo único que tenéis que hacer es hacer un proyecto de distribución y de decoración para que ellos luego sepan cómo lo tienen que iluminar. Entonces, bueno, este, por ejemplo, fue un piso de obra nueva en la calle Gran Vía en Madrid, en pleno centro, que, joder, como ves en la foto de la izquierda, la casa ya de por sí tenía una base de suelo, paredes, techos espectacular de calidades, entonces la verdad que era un proyecto en el que lucirse iba a ser muy fácil porque ya la base de por sí era espectacular. Entonces lo que hicimos fue un buen proyecto de distribución y este cliente tuvimos la suerte, que es de estos que os digo yo, que es uno cada año bisiesto, que tenía total disponibilidad en dejarnos hacer lo que quisimos y aprovechamos y hicimos casi todo el mobiliario a medida. Que la verdad al final creas piezas únicas y creas rincones mucho más especiales y también tiramos de proveedores de gama media alta porque al cliente le apetecía mucho tener como piezas de diseño, ¿no? Entonces, pues en este caso las mesas de centro fueron de diseño, este banquito de la derecha y el sofá lo hicimos a medida con el tapicero y con el carpintero. Eh, esta casa también estas fotos son de la misma casa. Hicimos también un mural a medida para el dormitorio porque pensamos, joder, la casa daba a la Gran Vía de Madrid y dijimos, ya que tienes estas vistas, nada más levantarte tienes que tener algo que, joder, que, 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 que sea como de lujo, ¿no? Porque estás en una ubicación única. Entonces, bueno, la verdad que los antes y después a mí me encantan porque se ve mucho luego el cambio de lo que es decorador, ¿no? Aquí igual, esta es la contravista del dormitorio. Veis que no es un dormitorio muy grande, pero por eso jugamos mucho con el tema de mobiliario a medida, para que al cliente no le pareciera luego que el espacio se quedaba muy pequeño. Y le hicimos también el cabecero a medida, la alfombra, bueno,
aquí ya os digo, tuvimos mucha suerte y pudimos lucirnos. Este es la contravista del salón, ¿vale? Igual, pues bueno, también con las necesidades del cliente, ese briefing de gustos, eh, poder también tú pulirlo y poder dar ese estilo tuyo de decoración. Ay, no me deja. Ay, aquí, perdón. A ver, perdonad. Aquí. Este también fue un proyecto de obra nueva, también para un pisito pequeño en un barrio a las afueras de Madrid, que por eso os digo que muchas veces te toca un piso en Gran Vía en el centro de 180 metros cuadrados, pero que yo también hago proyectos de decoración por estancias, es decir, no digo que no a un proyecto porque ya os digo, que esto es el boca a boca y luego esto es lo que te va a traer más cliente. Entonces, mirar la diferencia, ay, es que no sé qué pasa con las diapositivas, que esta, mirar la diferencia de este dormitorio en el que el cliente solo se llevaba la cama y el canapé y el ventilador. Pues igual, ellos compraron un ventilador que era más grande, demasiado grande para ese dormitorio, entonces ese se lo reubicamos en el salón y para el dormitorio les pusimos uno más pequeñito. Aquí les hicimos un personal shopper que ella quiso que le compráramos, hasta, o sea, aquí les hicimos estilismo hasta del dormitorio. Les fuimos a comprar las sábanas, les hicimos los almohadones a medida, o sea, nos dejó hacer un estilismo del dormitorio. Y la verdad que es que yo siempre digo lo que hacen unas buenas telas y unas cortinas. O sea, intentar cuando hagáis un proyecto que el cliente no deje de poner las cortinas, porque es que te cambia la habitación por completo. O sea, las telas visten un montón, pero las cortinas visten un espacio muchísimo. Luego, de esta misma casa, igual, el salón era bastante pequeñito, pero bueno, se lo apañamos muy bien. El sofá ellos lo compraron y aquí veis el ventilador que se lo movimos al salón para que lo pudieran reaprovechar. Igual, lo que es una cortina, de verdad. Mirar la foto de la izquierda y lo que viste la cortina de una casa. También tenéis que hacer mucho hincapié en saber vosotros luego, cuando la gente tenga a lo mejor un presupuesto un poquito más ajustado, que sepáis ofrecerles qué es lo mejor para decorar un espacio. Es decir, lo más importante en un salón es el sofá. Pero antes de comprarte los cuadros, ponte las cortinas. O antes de ponerte una mesa de centro, ponte una buena lámpara que te ilumine bien. Es decir, nosotros también tenemos esa responsabilidad de saber qué ofrecer a los clientes para que si no se lo pueden permitir de primeras, la base la tengan buena desde el principio. Y ya luego, poquito a poco, ellos se puedan ir terminando de decorar las estancias, ¿vale? Igual, esta es otra casa que igual, esta clienta le hicimos también una de obra nueva, una decoración. Y bueno, pues un poquito cómo fue el antes y el después. También lo que hacen unos colores, ¿no? Una gama cromática, elegir saber bien qué colores pueden combinar en un espacio. En este caso, la casa tenía mucha iluminación natural y se quemaba mucho el suelo, las paredes eran demasiado claras, las puertas era todo blanco. Entonces aquí lo que pedía era un contraste de color brutal. Y pusimos este papel en el recibidor para que contrastara un poquito y la verdad que yo creo que en este caso fue un acierto. Luego igual, aquí otro dormitorio de vivienda nueva, pues es que igual, o sea, lo que hace elegir una buena textura, un buen color, una buena combinación de colores, es una pasada. Aquí yo este dormitorio me encanta cómo quedó también. Y ese toque de color con el mostaza. Que eso también en el máster hay una parte de decoración, o sea, de decoración, donde hablamos de los espacios, que hablamos mucho también de las gamas cromáticas, de cómo elegir bien un color, dónde ponerlo, para no equivocarnos y que luego se nos venga muy encima. A lo mejor si este dormitorio no hubiéramos puesto el mostaza se hubiera quedado todo demasiado plano, ¿vale? También saber jugar con la combinación de colores. Este es el proyecto del recibir que os enseñaba antes, pues igual, el antes y el después. Aquí había muchos muebles que se traía la clienta de la otra casa, entonces, bueno, hay muchas veces que te limitas. Pues, por ejemplo, el color de las sillas era ese, que eran muy monas, como así como de rafia de metal, y ese fue la base de lo que fue el proyecto luego de decoración. Si no, a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido meter ese verde agua en la tela de un sofá o en el papel del recibidor con ese color negro. ¿Vale? Entonces, pues bueno, hay muchas veces que nos limitan cosas que luego al final nos facilitan y nos hacen hacer proyectos diferentes y más vestidos. Aquí también creamos un rincón de trabajo en una vivienda particular de obra nueva
pues igual, mirar el cambio, decía la clienta, "Jo, es que no sé qué hacer aquí, si poner un cuarto de invitados, si poner un despacho, si poner el comedor aquí". Y como ella veía muchas veces que teletrabajaba en casa, es que muchas veces el briefing de necesidades del cliente les contesta a ellos mismos la respuesta de lo que tienen que poner. Y aquí pues igual les hicimos con el carpintero un rincón de trabajo a medida muy, que quedó muy bien. Encima ella leía un montón y por eso le pusimos ahí como un puff y demás, como una zona de lectura. Y luego pusimos un papel que imitaba madera, que era vinílico, pues como hacer un poco de continuidad con el suelo. Y la verdad que quedó también muy, muy apañado y muy curioso. Y luego aquí, en este caso, por ejemplo, me contrataron de decoradora para una reforma. Entonces yo, lo que es la parte técnica, en este caso no me metí porque encima estaba el arquitecto, el contratista, y a mí, aunque me contrataron como arquitecta de interiores, hice solo la parte de decoración. Y yo, básicamente, aquí lo que dije, pues cambiar la ventana, mirar la foto de la izquierda con esos colores de ventana y la foto de la derecha dije que la pusieran una ventana normal y corriente. Pintamos la puerta de blanco. El aplique, el punto ese de aplique lo dejamos y pusimos ahí como un aplique decorativo. Bueno, esto fue para un despacho que se unía con un recibidor y la verdad que quedó bastante, bastante apañado también. Y bueno, hasta aquí algunos ejemplos de antes y después. Espero que os haya parecido interesante y os haya parecido práctico. Me podéis seguir en redes sociales en Rocío Esquilas en mi Instagram. Cualquier duda que tengáis, me podéis escribir algún correo. Y si tenéis ahora algún comentario o alguna cosa que hacer, yo encantada de responderos.